Bien, buenas tardes, jóvenes. Esta vez vamos a tratar el tema de materia prima en la industria farmacéutica. Cuando hablamos de materia prima, pues hablamos de todas las sustancias, ¿no?, que se van a utilizar lo que es la elaboración de algún medicamento o algún fármaco, ¿no? Son los insumos que muchas veces se les dicen, ese nombre también recibe. Cuando hablamos de materia prima, hablamos de toda sustancia que puede ser activa o puede ser inactiva, que es empleada pues en la fabricación o elaboración de un medicamento, de un fármaco, ¿no? Estas sustancias que son activas o inactivas tienen que seguir pues unas normas de certificación, tienen que pasar un control de calidad. ¿Para qué? Para que nos pueda dar como resultado un producto farmacéutico pues que sea puro, que sea seguro, ¿no?, que sea eficaz en el tratamiento pues de algún tipo de enfermedad, ¿no? Tiene que, como les dije acá, se les hace un riguroso análisis químico, microbiológico y físico para que éstas puedan pasar de una manera óptima al área de fabricación o elaboración de un medicamento. Cuando hablamos de tipos de materia prima, pues habíamos dicho que tienen sustancias activas o inactivas. Las sustancias activas también se le conoce como principio activo. Las sustancias inactivas son los llamados excipientes, ¿no? Cuando hablamos de principio activo, todos sabemos de que son sustancias que tienen la actividad terapéutica o tienen la actividad farmacológica, ¿no? Es la que va a realizar ese efecto, la que va a provocar ese efecto, mejor dicho, en el organismo, ya sea controlándolo, curándolo, modificándolo o reemplazándolo de repente, ¿no? Cuando hablamos de excipientes van a ser sustancias inocuas. ¿Qué quiere decir inocuas? Que no nos van a causar ningún tipo de daño. ¿Tienen actividad terapéutica? No, no tienen actividad terapéutica. ¿Por qué? Porque van a dar, pues, solamente va a servir como un vehículo, va a modificar de repente el sabor de algún tipo de medicamentos, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros tomamos un paracetamol genérico, lo ponemos en nuestra boca, sentimos pues un amargor, ¿no? Sentimos pues un amargor, ¿no? Entonces cuando de repente compramos un paracetamol de marca, pues a veces vemos que tiene un recubrimiento, ¿no? Que puede ser pues rosado o celestito, diferentes colores, porque está recubierto. ¿Y qué va a enmascarar? Ese sabor amargo, ¿no? ¿Nos va a causar daño? No, no nos causa daño. También va a servir como vehículo, ¿no? Por ejemplo, en los jarabes. Para nosotros poder tomar un jarabe, cuando ustedes de repente hemos hecho con algunos de ustedes lo que son preparados en los jarabes, por ejemplo, bueno, con algunos que están llevando el curso, hemos hecho preparados, hemos hecho jarabes. El excipiente de ahí viene a ser el azúcar, ¿no? La miel, ¿no? Entonces va a servir como vehículo para nosotros podemos administrarlo, ¿no? Entonces, esa es la función de los excipientes, ¿no? El origen de la materia prima pues tiene varios orígenes: origen vegetal, animal, mineral, semisintético y sintético, ¿no? Cuando hablamos de origen animal, ¿no?, o el origen natural, tiene origen animal, vegetal, mineral. En el animal cuando hablamos de materia prima, o también como llevan el principio activo, también se les dice fármacos, se emplean como compuestos o sustancias que van a ser obtenidas del animal, ¿no? Una porción o una parte de su organismo, de repente de las segregaciones de ellos, ¿no? Como por ejemplo la orina. Entonces, por ejemplo, ¿en qué casos? En la insulina se obtiene del páncreas del cerdo, ¿no? Se obtiene la insulina que se administran a los pacientes que son diabéticos. Por ejemplo, los estrógenos, que son administrados en mujeres menopáusicas, generalmente, son extraídos de la orina de la yegua cuando está preñada, es extraída. Y definitivamente que a veces es un maltrato al animal, ¿no? Porque estas sustancias que se van a extraer de ellos, pues
definitivamente le provocan un trauma al animal. Por ejemplo, esta yegua, la cual se le va a extraer la orina para obtener los estrógenos de ella, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Este animal lo encierran, para encerrado, para así paradito nada más, y de ahí lo tienen así parado con este envase que ven ustedes acá para recepcionar la orina. Es un maltrato único al animal, ¿no? Todo para elaborar un tipo de medicamento. Los fármacos de origen vegetal son aquellos pues, que se van a extraer de una parte de la planta, ¿no? Ya sean hojas, flores, fruto, tallo, corteza, raíz, ¿no? Por ejemplo, de las hojas tenemos la hoja de llantén, ¿no? Que se extrae el principio activo. Entonces de ahí muchas veces se puede preparar pues jarabes, se puede preparar, extractos, se pueden poner o se pueden poner como emplastos pues también, ¿no? De que también tenemos pues de la raíz como la valeriana también, ¿no? La corteza también del árbol se utiliza como por ejemplo la corteza del sauce, la uña de gato, entre otras. Los fármacos de origen mineral pues se utilizan compuestos minerales o elementos, ¿no? Minerales, como por ejemplo el hierro, ¿qué más? El óxido de zinc, el bicarbonato de sodio. Estos son de origen mineral. Ahora también hablamos de materias primas transformadas. Cuando se refiere a materias primas transformadas son aquellas que son sometidas pues a procesos industriales, ¿no? Como por ejemplo la destilación, la extracción, lo que nosotros hemos hecho con algunos de ustedes, no todos, con algunos a los que yo les he enseñado, hemos hecho extractos, ¿no? De repente algunos han hecho extractos de llantén, extractos de romero, ¿no? Entre otras plantas. Estos son materias primas transformadas, entonces se van a utilizar recursos naturales y de repente de ellas se van a poder preparar ya sean lociones, jarabes, algún tipo de cremas, entre otras cosas. Fármacos de origen sintético, pues cuando hablamos de estos son fármacos que se van a elaborar pues en un laboratorio, ¿no? No tienen ningún origen natural, todos son elaborados aquí en el laboratorio. Por ejemplo, tenemos otro tipo de insulina, ¿no? El primero que les mencioné es el primero que les mencioné es, por ejemplo, un ibuprofeno, puede ser, ¿no? Un ibuprofeno es un fármaco sintético. Pero se acuerdan que les mencioné de origen animal, que se obtenía la insulina, ¿no? Del páncreas del cerdo. Pero se han hecho, pues, se ha utilizado la genética o la ingeniería genética para no solamente extraer la insulina del páncreas del cerdo, sino extraerla de una bacteria, generalmente la Escherichia coli. ¿Qué hacen con esta bacteria de Escherichia coli? Extraen un plásmido, ¿no? O sea, una pequeña molécula de ADN, y también aíslan un gen que codifica la insulina humana. Entonces, ¿qué hacen? Extraen ese plásmido de esta bacteria que es la Escherichia coli y lo unen con este gen que codifica la insulina humana. Está unido y se introduce este gen ya unido a una bacteria. Esta bacteria, ¿qué hace? Esta bacteria se reproduce y comienza a multiplicarse, ¿no? Y ya lo dejan por un tiempo donde van a actuar pues enzimas, y porque aquí cuando se juntan estos dos, ¿no? Y se entra y la inoculan en una bacteria, todavía hablamos de una proinsulina, entonces se deja un tiempo en la cual van a reaccionar enzimas en ellas y las van a convertir en insulina, ¿no? Y esas son las que son empleadas para pacientes diabéticos. Entonces, en este caso, pues se hace con la finalidad de no seguir maltratando de repente a los animales, ¿no? Como en este caso que es el cerdo. Esta ingeniería genética para obtener lo que es la insulina se ha dado pues en el año 1978 y recién la FDA, o la Administración de Drogas y Alimentos,
le ha dado pues el visto bueno, ¿no? Para la producción en el año 1982 recién, y ahora pues se está utilizando este tipo de insulina, ¿no? Donde, como les vuelvo a repetir, no necesita pues maltratar a un animal. Cuando hablamos de fármacos semisintéticos, ¿no? Estos fármacos pues semisintéticos vienen de los dos, por eso es semi, ¿no? Mitad. Son tanto de origen natural como también aplica lo que es el laboratorio, ¿no? Que se realizan en el laboratorio. Por ejemplo, tenemos la corteza del sauce, pues en la corteza del sauce se va a obtener la salicina. Esta salicina por un metabolismo se va a convertir en ácido salicílico, ¿no? Cuando hay, o sea, esta corteza solamente tiene salicina. Y cuando esta corteza se lleva a un laboratorio y se realizan procesos, ya sea de metabolismo, agregándole alguna sustancia para modificar su estructura, ¿no? Por ejemplo, acá vemos el oxígeno unido a una glucosa y por metabolismo, ¿seguimos viendo la glucosa? Ya no, ¿no? Entonces, por metabolismo se va a convertir en aspirina, no en ácido acetilsalicílico. Entonces, ¿por qué es semisintética? Porque su origen es natural, pero por procesos químicos que se realizan en el laboratorio se va a convertir en una aspirina. También, ¿dónde obtenemos la penicilina? La obtenemos del hongo, ¿no? Que se produce en el limón. Por eso es que a veces en muchos casos te dicen, pónganle a los perritos limón, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a veces se forma ese honguito y lo inhalas, ¿no? Cuando hablamos de la farmacopea y la materia prima, ¿tienen relación? Sí, porque la mayoría de materias primas que van a ser utilizadas, todos los requisitos que necesita la materia prima para ser utilizada en la elaboración de un medicamento tienen que estar aquí, en estos libros que son farmacopeas. ¿Pero qué es una farmacopea? Una farmacopea, como dice aquí, es un compendio, un libro o un manual, ¿no? Es un compendio, es un libro o un manual que va a contener, pues, la descripción de todas las materias primas que se van a utilizar o de los medicamentos que hay, ¿no? Las recetas, el origen, la descripción de la materia prima, cómo se utiliza, en qué otras sustancias se le pueden agregar para obtener un tipo de principio activo, porque a veces una planta puede tener 2 o 3 principios activos, ¿no? Cómo extraerlos. Entonces, todo lo que se necesita saber de una materia prima están aquí en las farmacopeas, y todo laboratorio de una industria farmacéutica trabaja con las farmacopeas. No necesariamente con una sola, pueden trabajar con una, con 2 o con 3 farmacopeas. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de la materia prima que van a usar. Por ejemplo, de repente están trabajando en un laboratorio de Argentina, pero la planta ha sido extraída pues de Cuba, ¿no? Entonces utilizan la farmacopea, una farmacopea que tenga inscrita las plantas que están en Cuba. Si de repente trabajan pues en España, pueden utilizar plantas que sean sembradas en Argentina, pues entonces necesitan utilizar pues su farmacopea de Argentina porque está descrita ahí, ¿no? Entonces la farmacopea viene a ser un libro, un manual que contiene la descripción total de la materia prima que se va a utilizar, pero también hay farmacopeas que tienen descrito todos los medicamentos, cómo extraerlos, cómo identificar el principio activo, entre otras cosas. El proveedor. Para poder nosotros comprar un tipo de materia prima, pues necesitamos que alguien nos las venda, ¿no? Entonces para eso están los proveedores. Pero no puedo comprarle pues a cualquiera, ¿no? Al proveedor al cual yo le voy a comprar tiene que estar autorizado, porque eso me va a garantizar a mí que la materia prima que me va a vender es de calidad, ¿no? Y ha pasado todos los análisis correspondientes, ya sean análisis físicos, análisis químicos, análisis microbiológicos, ¿no? Entonces, me está permitiendo de que tener una materia prima de calidad, ¿no? Entonces, esta materia prima que me van a vender no me la van a decir pues simplemente el proveedor, bueno, ha pasado todos los controles y se la vendo. No,
Tiene que venir con su certificado de que ha pasado todos los análisis de control de calidad. Y cuando lo recibe el consumidor, no se va a quedar conforme con que el proveedor me diga ha pasado todos los controles y puntos. No. El consumidor o el comprador va a hacer pues de nuevo todos sus análisis para corroborar lo que me está diciendo el proveedor. ¿No? Entonces, porque el proveedor me está garantizando a mí con un certificado de su empresa y de la materia prima que están bien y que yo no voy a tener problemas para poder elaborar mi producto farmacéutico, ¿no? Cuando ingresa la materia prima al almacén del laboratorio, esta materia prima, este ingreso es gestionado por el área de compra, ¿no? de las materias primas que son necesarias para la fabricación del medicamento. Cuando se habla de recepción, organización y control de las materias primas, cuando hablamos de recepción y documentación de la materia prima, esto se hace pues con la finalidad de llevar un control de la misma, ¿no? La cual pues va a estar registrada en una hoja de control de inventarios. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo cuando recepciono una materia prima? Tengo que comprobar el pedido, si es correcto, ¿no? De repente he pedido 10 cajas y me están trayendo 5 cajas. Entonces no puedo recibir por recibir. Tengo que verificar lo que me están trayendo, ¿no? Lo que he comprado. ¿Qué más tengo que hacer? Tengo que examinar, tengo que verificar que la caja esté bien, no esté maltratada, no esté rota. Tengo que abrirla y ver que mi materia prima pues está bien, está etiquetada, está envasada, está cerrada. Y todo esto tengo que anotarlo pues en un registro, ¿no? En un registro y enviar toda esta materia prima al área de cuarentena. ¿Por qué? Porque en el área de cuarentena van a entrar otros trabajadores de laboratorio y van a realizarle todos los análisis, ya sean físicos, químicos o microbiológicos, comparándolos con todos los que hizo el proveedor. Entonces, si me salen óptimos, salen que coinciden en todo, entonces es una materia prima que yo voy a poder utilizarla para poder elaborar mi medicamento, ¿no? Pero en el caso de que no, pues la voy a rechazar. Entonces va a estar en un área de rechazados, ¿no? Entonces, y esta la voy a devolver pues al proveedor porque me está dando una materia prima que no es de calidad. También se pasa un control de la materia prima, ¿no? Hay una persona responsable que conoce el tema, que sabe qué tipos de controles y análisis se realizan en la materia prima y las precauciones que tiene que tener. ¿Para qué? Para que se pueda cerciorar y certificar de que esta materia prima que se va a utilizar para elaborar estos medicamentos, pues están en las óptimas condiciones, ¿no? Y al momento de yo poder elaborar mi producto farmacéutico y obtener mi producto terminado ya, y poderlo vender, entonces no pueda provocar algún tipo de daño al paciente, ¿no? Entonces no tenga ningún tipo de rechazo cuando esto salga al mercado y se pueda vender. Entonces, porque eso me va a permitir, pues, competir en el mercado, ¿no? Porque si yo vendo medicamentos que son de mala calidad, entonces esto nadie los va a comprar. Esto nadie los va a comprar, ¿no? Definitivamente que no. Entonces voy a tener una pérdida tanto de prestigio como económica. Entonces, si son óptimas, si ha pasado la materia prima, este control de calidad, entonces es una materia prima aceptada, ¿no?